which puts Apollo 11 on a proper heading. "30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, ya. Hola. Bueno, bienvenidos al stream del día de hoy. No sé dónde va a comenzar el stream. Sé que tengo que cargar el juego salvado de la vez pasada, pero yo no usé el autosave ni guardé manualmente porque el juego no me dejó guardar manualmente. Entonces nada más me salí del juego porque ya era muy tarde. Yo espero que no quede mucho, que no tenga que reandar mucho de lo que ya anduve la vez pasada. Pero si no, no queda otro más que jugarlo. Eh, ya tengo el juego abierto y todo. Uy, mira, casi no mando el audio de la compu. Y ahí tienen que estar sonando las olas de mar de Death Stranding. Entonces, vámonos. Vamos del camino a una ciudad que se llama Longport, creo. La ciudad de un puerto. Y cuando íbamos llegando había una tormenta. Y la tormenta nos tragó. Cuando me tragó la tormenta fue que el juego no me dejó guardar. Y yo ya quería guardar y dejar de jugar. Si me hubiera dejado guardar ahí hubiera estado muy cool. El final de la vez pasada y esto. Pam, 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 pam. Oh, mira. Empezó justo donde no me dejó guardar. Yo intenté guardar aquí. La tormenta nos tragó y nos mandó al pasado. No necesito la almohadilla térmica, necesito la bolsa de sangre definitivamente. No, suelta. Necesito el fusil de asalto. Fusil de asalto. No necesito líquido reparador. No se me queda nada ahí más. Bolsa de sangre. Eso no lo tenía que agarrar. Fusil no letal. Fusil no letal. Lanzagranadas con detonación remota. Y nos vamos a poner esto así. Y las bolsas de sangre van para el paquete de útiles. Ah, mirate, ya tengo 3 acá. Entonces no puedo mandarme solo una. ¡Trum! En el soporte de herramientas, porque está esto. Yo pensé que tenía otra cosa ahí. Y, mira, sí, puedo botar algo que no necesito, que agarré por accidente. Ah, es que se guardó el rifle. Okay. ¿Todo bien?
debería de tratar de recoger todas las bolsas de sangre que vayan en el camino. Oh, mira, pistola anti-airway. Hola, Bryce, bienvenido. Disfrute, estamos cerca del final. Vamos, creo que por el episodio 10 hubo 11 y son 14. ¿Será que valdrá la pena cargar esa pistola? Uy, porque hay chiquitos llorando. Qué dicha que me dijo. Sí, solo he caminado. No ha pasado nada, digamos, más que helicópteros y cosas sonando. De hecho, es vacilón porque hasta tuve cuidado de encender el audio de la vara y se me olvidó cambiar de pantalla. Idiota. Venía por ahí caminando y lo único que se han visto son los helicópteros que fijo estaban sonando y ya. Ay, qué... Ah, uy. Qué lento apunta este señor. ¿Cómo era que encendía la linterna? Sandalias, ¿por qué me pondría sandalias? Bueno. Ay, se me cayó todo. El problema es que acá las cosas como que se repiten. Ese helicóptero, digamos, va a aparecer 7 millones de veces. Yo creo que... No. Ya el bebé... Ya el bebé tiene nombre. Hace como 2 episodios. Hay que mantener al bebé feliz para que me sirva el radar. Yo no sé por qué, pero me estoy aferrando demasiado a un lanzacohetes y creo que no voy a necesitar el lanzacohetes. O esa bolsa de sangre de fijo, sí. ¿Cuál es la misión que estamos haciendo? Cruza el campo de batalla y llega hasta Cliff. Ah, ok. Cliff es el antagonista. De hecho, es el papá del bebé que yo ando. Y él quiere recuperar al bebé.
Espero la cantidad de armas que ando sea suficiente. En teoría, él es el ente que está como detrás de todo esto. Y el que quiere que se haga otro Death Stranding. Y el Death Stranding es el evento post-apocalíptico que dejó el mundo como estaba. Hola Andy, bienvenido. Di llegó justo a tiempo. No sé cuánto falta para el final, pero estamos en el final porque son los últimos 3 o 4 episodios. Y quiero ver si lo logro jugar todo en una tarde. Para que quede como todo junto sin cortar. Ok. Bolsas de sangre. Y acá en teoría, si uno muere, sí muere. ¿Dónde están los más? Where are you, baby? Ah, ok, ya los vi. Tango, tango. Baby. Taking fire. Light him up. Ay, me caí. Uy, ¿por dónde me quedé pegado? A ver qué puedo. Mi puntería no es así de buena, cambia el mouse. Stay on the top. Give me back my baby. No lo veo. Pull back and hunker down. Estoy esperando a que se me cargue. Que se me cargue la sangre. Ah, sí, y es Daddy Mats. We need reinforcements. Ok, bueno, este rifle ya no tiene balas. I'm sorry.
necesito son bolsas de sangre. I need you, baby. Uy, no, se volvió más oscuro. No veo ni mierda. Todo lo veo negro. ¿Será que me llevo la escopeta? I just want you to be happy. Ah, ya sé, ya sé. Acomódese la carga. Ajá. Nice. Tengo que botar todo lo usado. No tengo bolsas de sangre. Ah, bueno. Tengo 2 en el traje. Claro. 1, 2, 3. Esto va para la bolsa de útiles. Y... ok. Seguimos. My name is Clifford Ah, genial. Bolsa de sangre. Unger. Voy a ponerla de una vez en la bolsa de útiles. Ya todo lo demás, ya ahora sí, queda en la espalda. Pero se volvió a guardar el rifle. Ah, ya sé qué es lo que hace con el rifle. Perdí las huellas de Clifford. De Clifford, no se llama Clifford. Ah, mira. Que viene este spot. Ah, lol. Eso fue con ritmo. Ah, ese es Cliff. Pero, ¿qué montón de balas aguanta? Ok, ah. Pero eso significa que lo... We need reinforcements. Porque suena que ahora están como atrás mío. Light him up. Me pareció que Cliff estaba por ahí. Necesito que salgan de la...
Sí, eso fue eficiente. ¿Qué tengo que hacer? Ah, derrotar a Cliff. Get back out there! Bueno, creo que tengo suficientes balas, no las voy a cambiar. I'll make it right. Baby. Este es un buen spot, pero me cuesta tanto ver. I'm sorry. Baby. Where are you, baby? It's all my fault, baby. Ahí me marca las huellas. Baby. Tango! Let's go out to cover! Tango! Enemy fire! Ay, creo que ya había... Tango! Que montón aguanta. Ok, perdí el control. Derrota a Cliff. Esta pelea se siente con cero gloria. Desde la anterior. Él había aceptado donar al hijo para que le hicieran el experimento de convertirlo en el BB, Baby. pero cuando se dio cuenta lo que realmente había firmado, no quería que el bebé fuera partícipe de ese experimento. Give me back my baby. Desde entonces lo quiere recuperar, pero él murió
robándose al chiquito. Who are you? Are you the father? Resulta que Sam perdió un hijo también, pero lo perdió en una explosión en una ciudad. El bebé se llama Lou porque era el nombre que le iba a poner Sam al hijo o hija. They told me your name was Sam Porter. But you were Sam Bridges. My bridge to the future. Sam, you bring people together. You're their bridge to the future. Come on, Sam. Stand up. Es que es Mads Mikkelsen. Pueden buscar todo el cast en IDBM. El juego, este es el primer juego que conozco que está en IDBM. Desapareció, nada más. Pensé que alguien había disparado algo. Y sí es Mads Mikkelsen. Sam es Norman Reedus, que se hizo famoso por The Walking Dead. Sale Guillermo del Toro en una parte. Bueno, Guillermo del Toro es como un personaje bastante principal en toda la historia. Sale demasiada gente famosa. De hecho, esto fue lo primero que me hizo pensar como, mira, yo me recuerdo la noticia de que Sony le iba a dar un cheque en blanco a Kojima para que hiciera un juego y el primer lugar donde lo noté fue en el cast. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Hasta Conan O'Brien, ajá. Ay, la actriz que hace a Fragile también, y es demasiado guapa. Sí, pero no me acuerdo el nombre. Ok. Nuevos datos de entrevista adquiridos. Bring back my baby. El juego ha estado increíble, obviamente. No sé si el cast ayuda un montón también, pero la historia ha estado rarísima. La verdad, sí hicieron un muy bonito simulador de caminar. Aunque la verdad, mucho tiempo yo lo jugué en un triciclo que hay. Que es como la moto del tiempo de ellos. Pero por jugarlo así, yo creo que lo jugué muy rápido. Connection Lost. Esa conexión es al cuerpo de la mamá Sam, que está en are you suspensión. okay? I reviewed your logs.
It looks like you were caught in a supercell and Eso es emerged que me an tragó instant la, later on the other side of Ground la Zero, tormenta. not far from Port Knot City. How'd I wind up here then? Remember Victor? He found you lying unconscious by the harbor and brought you inside. I think Cliff might be Lou's father. He said, give me back my BB. Impossible. Cliff was born. He gave me this. Maybe he's trying to tell us something. Something about the BBs, maybe. About how they were made. Eso vuelve la historia más compleja. Pero It didn't feel like qué he chido. was trying to hurt us. It felt like he just wanted to talk. But you said you saw him holding the director captive on the beach. Yeah. They must have some history we don't know about. Them and Bridget. Funny you should say that. I've got something you should see. Found it in the archives while I Así was es, looking Guillermo. around. Se llama It's a Deadman. pre-recorded message from the Es como un director Frankenstein. labeled, "If I Está don't hecho come de. back." Es una persona a la que le pusieron un cerebro, pero el cuerpo está hecho de partes de otra gente. Es demasiado Frankenstein. All right. This message is insurance, in case something happens to me. For Bridget's eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. It's a trap. It has to be. But I've decided to play along. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never met Emily in person. Have you? Ever seen her in the flesh, shook her hand, touched her? The original team we sent was divided into two groups. Emily was with the first. Mama and Hartman were with the second. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edge Knot City. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. She's real. We touched, all right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her. In person. Lots of times when I was Ella como ya era suficiente plot twist que el malo Cliff Here's what the más president bien had quiera to say decirles about algo y her daughter. contarles algo. Emily was born on the beach. There her Ka remained, though her Ha came to this world. This division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her Doom's numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending all of her time. Now, if you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. Amelie es la hermana de Sam. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Emily was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. But when the archives were restored, I couldn't resist testing out my access privileges. And that's how I found out. Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s and couldn't have children. You see,
Doesn't add up, does it? There's no way Amelie could be Bridget's biological daughter. So where'd she come from? Who is she? Is she even real? How can we be sure that Amelie is an extinction entity when we don't even know if Amelie is Amelie? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. But if it's not, if she's the cause of the Death Stranding, then I have to accept her invitation. Él aceptó la invitación. I've loaded my gun with hermetic rounds. Sam's blood. It connects my gun to her, to me, to him, all of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. I'm gonna stop what she started by stopping her. One last confession. I'm just a man. No powers, nothing special. Don't have dooms, I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying, I had never tried it. Yeah. I've been to hell. Every single battlefield was hell. Ahora, si nada ha pasado, yo creo que él todavía no ha logrado matar a Amelie. I never died. Él está en la playa en este All momento. I ever did was run from death. Well, I gotta go. A él lo tenía capturado en la playa Cliff. Bridges. Y parecía que Cliff también tenía atrapados a él, a la mamá de Sam, y que iba a atrapar a la hermana. Capítulo 12, Bridge. No. Desde hace rato los episodios solo tienen nombres de personas. Y Bridge, digamos, el anterior no me acuerdo cómo se llama, ese era Cliff. Que era fue sobre Cliff, básicamente. Y ahora este va a ser sobre Bridge, que es probablemente la presidenta que murió, la mamá de Sam. It's so obvious to me now. I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie who... What happened? The chiral network dropped out. According to Lachna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. Fragile. You look like shit. You should be resting. I know. I need to tell you something. Estos son I los had a 20 little minutos chat de with Hicks revelaciones. back on the beach. Didn't take much to make him talk. You say why he betrayed you? He said it was part of her plan. What? She was their leader. The terrorist void outs, the whole extinction agenda, Amelie was behind it all. Like hell she was. I know you don't want to believe it, but it lines up with what Die Hard Man said. Hicks turned on me after he met Amelie. At first, he was looking to expand his territory, and I had a power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was no terrorist. He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Hell, she could even control BTs. So Hicks decides to go with her. And that's when she turned him into her agent of extinction. Amelie gave Hicks his power. Yep, she made him her homo demons. What about Bridget? You care to tell me what she was doing on the beach? You got an answer for that too? I know it's a lot to swallow. But he Demasiado. said himself that Amelie is an extinction entity. Vale. I looked inside his pod, and there was no BB in there. Take a good look at what was. It's the same doll Die Hard Man had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. Their methods and yours are completely different. Your BB links you to the world of the dead. Their doll links them to Amelie and her beach.
You know who else had dolls like this? Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Is it Bridget? Is it Amelie? All I Ambas. can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is. She's waiting for you on the beach. Hurry back east. Sam, the connection's unstable, so I'll keep this short. We have a job for you. Fragile's condition is deteriorating. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in Port North City. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Please, Sam, this is critical. Ok, voy a ir al baño mientras dejo a Sam dándose una ducha. EX grenade number 0. En vez de tapar la, en vez de tapar la cámara, le boté la tapita a la cámara. Ok, no puedo hacer saltos con Fragile. No sé dónde estoy, pero yo creo que no importa. Tomémonos una Monster. Yo quiero que esto vuelva a ser Monster. Desde que hice como una entrega se convirtió en cerveza y no me gusta. Y era como todo irónico de ver Monster super patrocinando el juego. De hecho, lo que uno anda en la cantimplora no es agua, es Monster. Y la cantimplora tiene como todo un sistema que si usted pasa por un río, se rellena y crea Monster. Eso lo explican con ese nivel de detalle en el juego. A mí eso me pareció todo fucked up. Oh bien, siempre que nos conectamos al bebé hay memorias del bebé. You know what day it is today, baby? Today would be a very special day if your mommy hadn't. You're not born yet. But the more candles, the merrier, right?
quería que el bebé sí naciera, con razón odiaba con razón terminó odiando al gobierno. Happy birthday. ¿Dónde estoy? Ah, ok, cool. Sam, check the terminal for available orders. Uy, hay que pasar por un lugar que es tan mierda. No sé qué le pasa al control, pero no ha dejado de vibrar. Ah, ok, voy a tener que fabricarlo. No puedo fabricar equipo. Conexión de red inestable. Voy a tener que irme a pie. Bueno. Ocuparemos un vehículo de otra persona. Pero, ¿en serio qué le pasa al control? Don't forget, that container isn't airtight. You can't afford to submerge it, even partially. Que vaya a la parte más alta de la espalda entonces. Ah, ok, ya dejó de vibrar el control. ¿Qué rayos? Todo bien con las armas. Estos fusibles de asalto. Tengo que tener cuidado nada más de no usarlos con humanos. Entonces yo creo que todo bien. Tenemos lo que tenemos. Usar vehículo. Y yo creo que solo puedo andar en vehículo un ratito. Porque hay una parte de pasar que es muy mala. De hecho, lo hubiera pasado en moto, pero no la puedo pasar en moto. No hay motos. Y no puedo crear motos. We've been getting near constant timefall in this region for a while now. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the Capital Knot City Distro Center. Okay. As for the not-so-good news, chiral printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. Okay. Vamos a planear la ruta. Tun, tun. Esta es la parte que es horrible de pasar. Podría intentar esto. El problema es que no ando equipo como para explorar. Como anclajes de escalada o... Bueno, aquí hay un generador. Vamos a ver qué pasa hasta ahí. Y las estructuras tampoco funcionan. Lo tenemos, digamos, lo que nos dure el carrito. Okay, ahí vamos. Despacio, pero seguros. Uy, mira, una moto. Ah, ok, pero esa moto no tiene tanta batería como este carro.
Ah, mira, mira, sigue dañado. Yeah, I feel you. Ven, todos esos bichos son entes varados. Y si los pudiera evitar sería mucho mejor. Ah, pero también hay por aquí. Pero acá no está lloviendo tanto. Creo que puedo matar a algunos y como limpiar mi camino. Hola, el Valenciaga, bienvenido. Estamos siguiendo el final. Eso antes no pasaba. Ay, no tengo bolsas de sangre. Ay, esto no funciona. Tiene que ser balas de sangre específicamente. Qué asco que ustedes se guían, fuckers. Espero eso sea suficiente. Otra sería intentar nada más pasar rápido. Son demasiados. No me gusta para nada esto. ¿Qué haces con los tentáculos? Explotaron. Uy, qué dicha, explotan, no me agarran. Ok, cool, eso funcionó. ¿Será que el generador sirve? No creo que funcione. Oh, sí funciona. No, pero ¿por qué? Porque un jefe ahorita... bueno, tengo un fusil. Pero apunte y dispare. Para ellos son como mejores las granadas. Uy, está muy cerca. Por dicho solo uno. Intentar cruzar también es una opción. O sea, pelear no es obligatorio.
Uy, ya llevo media vida. Granadas. Uy, está muy cerca. Tírelas, tírale todas las granadas que pueda. No, eso era lo que no quería que pasara. Uy, no. Se me acabó la batería. Fuck, qué estrés. ¿Cuánto le falta para morir? Uy, mira, ahí hay una bolsa de sangre. Oh, la estatua dijo que... Oh, genial, qué chido eso. Bolsa de sangre vacía, sí, claro. Todo el sentido del mundo. Voy a ir a ver si está el vehículo. Oh, sí, tenemos vehículo también. Salgamos. No me voy a llevar la escopeta. No tiene nada de sentido que me lleve la escopeta. Y di que el vehículo nos proteja de la lluvia mientras tanto. Es que esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. El paquete que ando es delicado y no se puede mojar. Y la lluvia daña los paquetes también. Ahora, mi hermana Amelie quería que yo completara la red y varias gente estaba como sospechando de eso, como si completamos la red, cada vez que metemos más nodos a la red, más cosas malas pasan. Voy a ver si puedo... Ah, no, ahí sale que no se puede fabricar. Ahí vi el icono con una X. Ok, seguimos. ¿Será que...?
Ahora, esta es otra zona de entes varados. La isla del centro es un islote que no tiene sentido el que vaya ahí. Ahora, quiero ver de qué entes varados estamos hablando aquí. Conozco dos tipos. No estoy seguro. Hoy son de esos. Tal vez los pueda evitar si tengo suerte. Si no me tocan, nada pasa. Y si mal no recuerdo, el camino pasa cerca de ellos, pero no pasa... ¡Ah! ¡Me tocó! Ah, mira. ¿Será que le afecta la granada? Ay, lo que está flotando es un cangrejo. What the fuck? Ok. That was cool. Ya aquí salimos de la zona de entes varados y solo queda una zona más. Ahí está esta zona de mulas. Ve al territorio de esta gente ahora. Ok, irse por el otro lugar no tiene sentido. Y creo que lo mejor que puedo hacer es pasar lo más rápido que pueda. Eso lo que hice fue anularles un radar. Y por anularles el radar, ellos dan o sea, digamos, pueden detectar solo si me ven. Entonces esto me da unos cuantos segundos de... para incluso pasarles frente a las narices y que no me hicieran nada. Y una vez salgamos del radar, que es esa área marcada con postes, ya no pueden hacer nada. Vamos a cargar la batería. Y ya casi seguimos. Aquel vehículo está en mejores condiciones, pero tiene menos batería que este. Y esto aquí
Esto es una zona de entes varados, pero es un pedacito, llega como hasta acá. Eso sí, son difíciles de evitar. Y después ya no hay más entes varados hasta la ciudad. Algo que noté es que muchas zonas no cambian tanto. Ah. Aquí habían entes varados. Ajá. No. Pero porque todo se cae. Uy, yo no he cuidado de Lu. Voy a usar los edificios para pasar más fácilmente. No, los criptobios están hechos mierda. No, 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 no. He dicho que son lentos as fuck. Con salir del petróleo es suficiente. No tengo gas reparador. ¿Por qué putas está temblando? Ajá. Como van los criptobios. Con un 35% de daño. Esos no son buenas noticias. Desliza. Las tirolinas sí que son un éxito.
Con razón en internet decía que construya muchas tirolinas. ¿Por qué hay tanta brea? Madre, los criptobios van a llegar hechos mierda. No eran suficientes dientes al parecer. Ay, 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 bolsas de sangre. Porque hay un lanzacohetes cuádruple. ¿Quieren que pelee? Ay, sí, la misión es derrotar a EV. ¿Dónde estaban los lanzacohetes? Necesito más bolsas de sangre. Tengo dos lanzagranadas. ¿Dónde está el otro lanzacohetes? ¿Cuántos dientes le añadimos? Ajá, sí, eso fue lo que pensó Kojima. Ok, todo bien. Voy a tratar de no desperdiciar ningún arma. Ay, 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 bolsas de sangre. Dios. No voy a desperdiciar balas, sí. La primera que me... No, se dañaron más los criptobios. Ah, mira, esto ya está usado. ¿Y la ballena? What? Ok, todo bien.
Uy, otra bolsa de sangre. Bueno, ahorita la agarro. Ay. No sé qué fue eso que cayó a la par, pero qué asco eso que cayó a la par. Lo que quiero hacer es ponerme esto en la bolsa de útiles. Y ya que estoy en esto lo voy a soltar. Y los criptoides van muy hechos mierda. Siento que voy a matar a Fragile con esos criptoides. ¿Cuánta vida le queda? Uy, qué chido usar el lanzagranadas. El cohete lo voy a soltar. Siempre entre menos peso ande mejor. Oye, yo pensé que tenía dos de esos. Voy a ir por aquella bolsa de sangre. No me puedo como... Dispara como personas. What the fuck? Son bichos que me persiguen por la brea. Por eso es que nunca me tenía que preocupar de ellos estando arriba.
señor. Que gritan como niños. No, la carga. Debí haberme quedado allá. Tun, turun. Ok, entonces. No ando bolsas de sangre. Ah, que me estoy mamando. Igual es solo una. So, tengo demasiados rifles. Y lo más útil son los cohetes y los lanzagranadas.
cohete. No llega el cohete. Llega más lejos el coso de granadas. Hay una bolsa de sangre. Qué poco útil es exoesqueleto. Aunque yo creo que... No sé cuál es mejor, si el que ando puesto ese como para esta situación. De detonación remota. Ah, ok, ese es el de remota. Necesito otra bolsa de sangre. Ay, ay, ay. Uy, ya casi se muere. ¿Se murió? Mi carga va hecha un asco. Qué bonito. Cada vez que se muere un ente varado se convierte en cristales cuirales, se llama.
Y son cristales que crecen en forma de manos. Qué pelea más larga. Yes, you did it, Zap. Oh, I could kiss you, you sweet son of a bitch. I thought it was all over. Ahí hay bolsas de sangre. Bueno, hay una. Creo que eso es suficiente. Esos son los cristales de la ballena. Antes de hacer la entrega voy a ir al baño. Porque puede ser de que pase una... Ay, no tengo que ir ahí. Tengo que ir a ese otro lugar. Ah, ok. Ya vengo. Bueno, a ver.
Los criptobios son bichitos vivos. Por eso es que no tiene sentido que ese empaque no sea hermético y sea muy frágil. Ah, qué bien. Muy bien. Thank heavens you made it. Fragile's been in a coma for a while now. But with all these cryptobiotes you brought, we should be able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. You did well, Sam. One more popular Potter. She's waiting for you on the beach. Ahora que recuerdo, Churches no había sacado una canción para este juego. Vieras que no sé, porque las varias canciones y varias cosas se van desbloqueando como por diferentes lugares a los que usted va y se hace cierta cantidad de entregas también. Todas las canciones y todos los cosméticos se desbloquean así. Entonces, sí, there's that. Puede que no la haya desbloqueado. Y no recuerdo. Todo lo que me han puesto ha sido el horror casi. Y como 4 bandas más. Pero no Churches todavía. Si es que así se pronuncia. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. Okay. So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward. Similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. Sam, you made it. Hungry? Thanks. Looks like you need me after all. Who'd have thought? Qué raro, algo le pasó como a la animación y se adelantó el audio a la animación. O al revés. ¿Se arregló el audio? No. Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The Great Deliverer. The only one who can reach Amelie's Beach. You're in no condition to do this. It's not fair to you or Sam. In my own search for Amelie's Beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to Fragile, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary, but Amelie's Beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole, a whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates
Everything controls everything. Don't you see? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out? Why? This is only a theory, but she wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? Amelie's the EE, and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliche as it sounds, you're our only hope. Me encanta que usar esa frase, es como, I doubt even you sé can que es change cliché, her mind. pero If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her, You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. Might as well make it official then. You ready to deliver the package? I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. 'Cause it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. even if it means you never come back? Fucked if I do, fucked if I don't, right? Take care of Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health.
concentrate. Help me look for Emily. Reach for her, Sam. Feel her. Amelie va a llegar a nosotros. I know you love her. You love her. There. Si una sombrilla así fuera funcional sería tan cool. Sam. There you are. You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. Episodio 13, Strand. Entonces todo este episodio va a ser sobre mí. Bueno, cada episodio ha sido como de 1 hora, entonces sí es cierto, al final es fucking largo. El final comenzó como 2 episodios atrás. O 3. What? Mira, yo pensé que yo me vine sin armas y sí tengo un arma. Ah, detén la extinción. Ay, no ando el radar tampoco. Ok, no es por ahí. Pensé que tal vez tenía que cruzar. Ni siquiera contemplando tampoco. Ay, tampoco ando mi exoesqueleto, entonces Sam se cansa. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady.
Esa es como la canción de él y la hermana. Ha sido un elemento demasiado recurrente. The last Ahora, stranding has already begun. mira, está la mamá y la hermana. O solo la hermana. Ella tiene la pistola. You're too late. What took you so long? Your voice. You still don't know who I am, do you? Who are you? Sam. I knew you'd come back. Sam, listen to me. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. No, no, la mamá no tenía que ser la hermana también. What the I've been fuck? waiting for you, right here, ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Where she's always been. Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me. What's this supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. Do you understand, Sam? Amelie and Bridget, those are just names. What I am is an extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Was getting shot one of them. You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, Está mucho mejor que el final de Mass that brings us to Mass your Effect first 3. choice. Que no es un mal final, pero Do nothing. Stay here with me and bear witness to the very end. Just watch it burn. Together.
sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. But wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? Me va a tocar a mí hacerlo. Oh, me va a tocar a mí hacerlo. What? ¿Dónde la cuerda? Pero... I'm here for you. Always. Like you were for me. No entendí qué hice y por qué las balas no funcionaron. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Todavía no sé, todavía puede cambiar mucho el final. I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots,
Yo quiero detener la extinción, digamos, eso es lo que quería hacer. You need perspective. You Pero need le disparé a ella y no funcionó, yo pensé que iba a funcionar. time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. ¿Pero se va a extinguir todo el mundo o no? A gun won't help you here. But it still has a role to play. Sí, porque yo le bajé todo el cartucho disparándole. Between people that brought the world together. Pero el mundo se está quemando en el fondo. Matters most to you? Then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in, come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? Perdón, tengo 5 años. If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Sounds like hell. But you and the others came. Ahora sabemos que Kojima está trabajando en una segunda parte. Yo no sé si Death Stranding tiene varios finales But you still y que had afecta a cada final que uno obtiene. before each of the big Pero bueno, life rebelled. They fought back. no sé, es que no supero el plano y todo cuando ella dice Sam, I am the beach. Extinction isn't just an ending. It's an opportunity. Pero si el mundo se está quemando en el fondo. And if Casual. I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. A medio lo que entendí de toda esa parla fue que porque la abracé, entonces ella se va a separar y va a detener el Death Stranding. We will always be connected. Goodbye, Sam. Ay, la muñeca. Ay, esa foto yo la perdí como en el capítulo 2 del juego.
A gun won't help you here. But it still has a role to play. Y puedo caminar. Porque están pasando créditos. La aceito es fragile. Porque no me dejan seleccionar el arma. Ah, ok, eso es con este otro botón. Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours, too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. ¿Qué? What the fuck? Y todavía no puedo... Original Story and Game Design de Hideo Kojima. Ah, ok, como... Writer Hideo Kojima. Ok, nice. Porque siento como que aparecí más lejos. Y es que acá sigo en la playa de Amelie.
Balance design seguro. Ok. El juego inicia con esto, con la muerte de la mamá. Ah, no. Amelie también. I opened my eyes and found myself on the beach. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my Ha in that one. Amelie, my Ka in this. Ay, siempre fueron la misma persona, ¿no? Ya es suficiente mindfuck. Soon, our ages began to diverge. Only Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. Is French for soul. A soul that's a lie. There was no Amelie. Qué rebuscado. Only me. Me encanta, pero qué rebuscado. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking. ¿Se imagina nada más sentarse así? Como me invento esa historia y que tenga sentido. Mira el nombre. I tried to find out more about the beach. Y en 2 idiomas para que sea todavía más mindfuck. Understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. Y van a seguir apareciendo créditos. Y me van a seguir revelando cosas. Ah, sí, ahí siguen créditos. Ahora, yo ya me había gastado todas las balas de la pistola disparándole la primera vez a Amelie. ¿Será que todavía tiene balas? O al final, sí es como todo un símbolo, como medio lo explica Amelie. No es útil, pero significa algo. ¿Volvió a aparecer aquí? Donde aparezco no es como en el centro de la playa. Pero siguen apareciendo créditos. Ay. Sigo buscando a ver si algún botón me deja hacer algo en algún momento. Y me volvieron a poner acá como al frente de la playa. I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless.
everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. Los recuerdos son solo cuando estoy cansado, al parecer sí. Por eso es que lo pongo a correr rápido y de vez en cuando ya se tira al suelo como que inicia esta otra explicación más. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. Pero usted quería hacer la sexta. More determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. And you did. You helped us complete the network. Helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve. Like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow... Eso que está pasando en el fondo fue al inicio del juego. Al inicio del juego, uno habla con la mamá que tiene cáncer, que al parecer es el cuerpo de ella, porque el alma estaba en la playa. Y la mamá le intenta dar a uno un abrazo. Sam tiene una fobia en la cual no deja que lo toquen. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. Pues este es el monólogo de villano. Vamos a correr. También como suena lo de los... como están poniendo lo de los créditos. Creo que todavía... O sea, no se va a acabar hasta que... pasen de estos créditos que son como los... Los juegos siempre tienen 2 créditos, como unos de grandes nombres y otros donde ya ponen como todos los créditos de gente común y corriente. Ok, vamos de nuevo. Death Stranding tiene segunda parte, o por lo menos se supone Kojima en Twitter, que están desarrollando la segunda parte de este juego.
La pistola también es una de las pocas cosas que están a color. I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. That's creepy. ¿Quién le disparó? You want to go home? Let's go home. I wanted to set you free from death once and for all. Uy, qué análisis metafísico. No, esto me recuerda demasiado al final de Bioshock Infinite. El final de Bioshock Infinite es así, son un montón de escenas de un análisis todo metafísico de por qué las cosas están pasando y por qué pasan en la forma en la que pasan y por qué tiene sentido en el juego. Todo lo que está pasando. But in doing so, I upset the Y, fundamental wow. balance between life and death. I just wanted to save you. I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the Death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void-outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. Todo You esto. can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. Pero han dicho como 7 veces One where que extinction hay que cortarla a is ella. hope against total annihilation. Ok, y me volvieron a poner al inicio de la playa. Sí, creo que con solo caminar. ¡Oh! Ya cambió el tipo de crédito.
A gun won't help you here. But it still has a role to play. Fuck. Yo no quería que terminara así. Ay, yo me lo imaginé que el man se iba a tener que suicidar y la vara. Y yo dije, no. Reconectar con los vivos. ¿What? Sí, porque yo había gastado todas las balas de la pistola. Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. Esos 5 puntos, bueno, esas 5 líneas en el cielo no estaban ahí. What? 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 I see him. This way. He's over there. Raro terminar el arma, o sea, qué putas. Esas cosas el juego me enseñó a evitarlos, por eso es que los estoy evitando. Esto cuenta como escena post créditos. Don't give up. You're still connected. Cuando esto pasa, lo que tengo que hacer es nadar a mi cuerpo. Pero... definitivamente. Ahora este sí es el final, lo prometo. Llevo 3 horas en esto. No me acostumbro a eso. O sea, he tenido el Stranding definitivo. Ah, ok, genial, qué dicha. Gracias por contestar la pregunta. Dios, cómo costó entender qué había pasado. Deadman preocupado. Amelie, señas. Datos de hologramas. Ah, ok, esas son como cosas importantes que me dan. O sea, cosas cosméticas que me dan. Tus cristales cuidados. Okay. Todavía no ha terminado, de fijo. Dios. Me duele la cabeza, es demasiado que procesar. For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now with the completion of the Cairo network, we may at last move forward
as a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world. The United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Mira, tiene el como pin lo que era el Let collar de there Amelie. be a new America. An America where we can Me face salva one demasiado another. que digan América y los Where we subtítulos digan can Estados Unidos. speak our minds and O sea, open podrías our decir siempre hearts. Estados Unidos. The old ways die hard. But I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. Mira, Deadman está An muerto. enduring shadow, Hartman. a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the Pero no people, existían. Eran la misma persona. Ellos al inicio del juego siempre dicen que se van a tratar de mantenerlo en pantomima. De hecho, en algún momento mantienen la mentira de que la presidenta sigue viva. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the chiral network and in our hearts. We will always remain connected. There's another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. Se va a ir. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, Gracias, Sam. Qué dicha que se fue ahí. Yo también ya estaba harto. Going somewhere, Sam? Ah, sí. Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside.
How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochner via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. BB's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges? No, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him, but I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her. Pero siento que él ya sabía como que Sam sabía. Y es que hay una hora con el Red Quiral, y es que el Red Quiral, si usted pertenece al Red Quiral, no hay secretos dentro de la red. De hecho, una de las razones para ir conectando diferentes puntos del país era para poder accesar a los datos de investigación que tenían las otras ciudades. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. The captain, saved my life. You know why they call me Die Hardman. Because he wouldn't let me die.
He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. What? And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! Y ahora le va a tocar vivir con todos sus pecados. No tenían pensado que alguien podría haber salido en cualquier momento. Creo que no. Al final todo el mundo estaba escondiendo cosas de otras personas. But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. ¿Es hasta el final o no? Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. O sea, nunca le importó. And there are laws about that kind of thing. Now that we're a nation. O sea, nunca le importaron las leyes. But
If the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. Pero some sí. I'll go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right. Absolutely. Thanks for everything. Ya, hice todavía faltan 2 finales. Sí, de hecho creo que faltan todos. Estoy de acuerdo con que faltan 2 o 3. Ah, mira, Fragile. How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry. I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait. There's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. Entonces el disparo que sonó. So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. Quería hacer el chiste de Same amiga, pero ya no. I'm fragile. But Not that Not that fragile. fragile. Oh. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. Lo bueno de tantos finales es que no han dejado preguntas sin responder. Por lo menos todos han entendido. Not everyone. Aunque yo creo que eso es como muy Come on. de You put America back narrativa together, oriental, que didn't you? las respuestas se dan como hasta el puro final y el final There's a largo. place for me.
analítico metafísico. Todo bien, yo creo que ya no van a haber más recuerdos analíticos metafísicos. Ahora, bueno, ya pasaron los anuncios de los recuerdos de política. O todas las partes relacionadas a política. Ok, es la canción la que tiene un bebé sonriendo. Oh, me cambiaron la cámara. Oh, mira. Ay, no los puedo recoger porque no ando el cosito para recoger cristales. Ir a la incineradora era difícil. Este es el primer lugar al que uno tiene que venir a hacer una entrega. Bueno, como el segundo o tercero. La incineradora es aquel poste gigante que se ve allá en el fondo. Ya el edificio está más cerca. Alrededor de la incineradora habían entes varados, por lo que supongo que es por eso que está este mensaje, pero no ha aparecido ningún ente varado, entonces supongo que no hay. Incineradora al este de Capital Knot City. Al oeste. Y una vez usé la incineradora vuelvo a estar dentro de la red. Ah, me quitaron el control. Alright. I guess we're here. You still with me, though? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Well, thanks for everything. One of a kind. Creo que todavía tenemos otro final metafísico. Either that or A sacrifice. A foundation. A bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even outer space. You'll be Por lo menos nadie está muriendo en este final. And the second all this is over, Por lo menos en esta take you parte. wherever you want to go. Ay, hay algo que nunca ha salido en el juego y es cuando John mata a Cliff. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out in Manhattan.
I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save Bibi. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. The President gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. Él se quería mucho al capitán. Tanto que le ayudó a escapar. Y después también lo mata. What the fuck? You were my commanding officer, but I swore an oath to the President to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. I believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. Ellos tienen armas que son como inteligentes, entonces se activan y se desactivan. What? Pero en todo el juego nosotros siempre nos dijeron que la mamá del bebé estaba viva en un laboratorio. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops.
Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. Tengo entendido que son 14 episodios, entonces este es el último episodio. El episodio post créditos. ¿Qué va a ser? Ah, le puso eso para callar un poco el sonido. No debería funcionar, pero es algo. Ah, la almohada también. I'm sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. I promise you. My animal, Lisa. I'm sorry. Significa que la mamá del bebé nunca estuvo viva. Bibi. Bibi. Bibi, can you hear me? Can you hear me? Todo eso fue porque me conecté al BB ahorita afuera de la incineradora. Ok. Vamos, Sam. La última entrega. Encargo número 70. Incineración de BB. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. Oh, se quitó el brazalete. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. Eso significa que va a incinerar al bebé o va a usar el fuego para sacarlo de la cápsula. No, ahora tengo otra pregunta. A purpose
purpose it cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. Pero verá cuando me acerque la mamá. Pero ella estaba acá. ¿Qué? ¿Quién es ese? Oh, él es Cliff. Cliff llama a Bibi. Pensé que les iba a disparar a la puerta. Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off! Get up! Don't do it! I'll handle this. I'm sorry, Captain. Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here.
putas hago aquí? In here! Put his hand up in stable. Get to him. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw it. You saw it all. Now step the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. Bibi. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love hold you till when I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Look at you. Hubo un pico de electricidad, pero la compu no se apagó. ¿El stream sigue encendido? Don't make the same mistake. Be yourself. Be free.
my God. Oh, qué bien, sí siguen vivo. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Uf, qué dicha. ¿Se imagina? Shoot him. Uy, es que la madre lo I gave you an ordenó. order. Shoot him. La odio. You told me your name was Sam Porter. What the fuck? What the fuck? Ahí ve, y el bebé está sin cápsula. My bridge to the future. Without you, I was just like any other Cliff. Dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Come on, Sam. Stand up. Is this me? Oh, God. Not BB2. No, 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 no. Mira, hasta ahora noto que las ballenas nadan al revés. Rajado. Pero volví a la playa. Fuck me.
There you are. What the fuck? A veces siento que se sentaron a pensar como, ¿cómo hacemos esto más raro? ¿Cómo lo hacemos un poquito más creepy? ¿Era Sam en todos momentos el hijo de Cliff? You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. Yo también me he abstenido demasiado de hacer ese chiste cada vez que pasa algo demasiado what the fuck, pero yo no sé qué se fumó Kojima o qué consumió porque fuck. Y digamos, ahora en los créditos yo decía como, madre, qué bien que la idea del juego sea Kojima y todo, y tal vez él puso el gameplay porque es un buen diseñador de videojuegos, pero que dijeran como, madre, escrito y no me acuerdo qué más por Kojima, y yo como, ok, it's deeper. Está demasiado volado, digamos. Y todo se entiende, todo tiene como sentido. Eso es lo que lo hace más raro, creo. Y de hecho, algo que me encanta es que el astronauta es algo tan icónico de Death Stranding y nunca tiene que ver nada más que el regalo que le dio a Cliff al bebé. Ah, mira, el bebé que se le ve el reflejo y se le ve la cruz que tiene en la pancita. There you are. Welcome back. You understand his days as a BB are over, now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission him? In a manner of speaking. Take him out of the pod. Y así fue como nació Sam. I'll raise him as my own. What? No. What the fuck? Entonces, ¿de dónde salió Bibi? Come on, Lou. ¿Funcionó? Wake up. No funcionó. Come on, wake up. Oh, no. Está saliendo como lo negro. Come on, Lou, wake up. Wake up. Wake up!
Si no lo incinera... Si no lo incineraba los cuerpos explotan. Pero como detuvimos el Death Stranding, no sé si eso va a pasar. ¡Guau! Tal vez sí sobrevivió. Qué creepy los otros bebés ahí que son entes varados. Pero ¿cómo se lo va a llevar bajo la lluvia? Ah, bueno, la lluvia ya no lo quema. Qué creepy esta escena. Ah, bueno, ya se volvió bonita. Ay, mira, y el arco iris. Todos los arcoiris eran al revés. Una nalgadita, honey, así como los doctores de antes. Sí, pero yo creo que él no sabía. Por fin los créditos de verdad. Fuck, ok. Bueno, el juego terminó. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Todos los capítulos anteriores y este lo voy a subir en YouTube apenas termine. Voy a dejar los créditos, eso sí. También para escuchar la canción. A mí me gusta siempre escuchar la canción de los créditos y ver los créditos. No puedo creer, en serio, el final era... O sea, yo pensé que... Yo dije como fijo me quedan 4 horas y las puedo jugar seguidas, y sí. Pero no creí que fuera tan exacto primero lo que yo creía. Y después que realmente el final fuera tan largo. Special Appearance, Nicholas. Ay, no leí quién era. And Lindsay Wagner. A Hideo Kojima Game. Definitivamente quiero jugar el 2. Si Kojima lo saca en algún momento. Yo creo que no voy a jugar nada de acá que salga Dead Space porque quiero transmitir Dead Space. De hecho, transmitir Death Stranding me ayudó a terminarlo. Y también como ser constante con los streams también, que es como algo que me cuesta mucho. Ahí pueden ver a todas las personas famosas que actuaron en el juego. Ah, mira, sí es cierto, Liam O'Brien también sale. Motion Capture. Ok, unit. Oh, mira, qué loco, el Motion Capture también lo hizo otra gente. Pensé que todo lo había hecho, por ejemplo, de todo el Motion Capture de Norman Reedus lo había hecho él. Scan Models, Special Appearances, Kojima Productions, Original Story, Game Design, Writers. Es que vea, todo dice Kojima. La historia estuvo muy volada. Tenía mucho tiempo de no jugar algo de ciencia ficción que se sintiera como dark y chiva. Los escenarios del juego son increíbles. Yo creo que sí, todo el mundo debería jugarlo, pero sé que es de esos juegos que no le va a gustar a la mayoría de la gente. Creo que sí hay otra escena post créditos. No, estos créditos sí se ven como los créditos de verdad. De hecho, el meme de Obama dándole la medalla a Obama, Kojima dándose la medalla a sí mismo, sí, definitivamente. No sé qué sentir, si es de esos juegos que, no sé, o sea, uno hizo tanto que después es como, ahora que sigue, y ya no sigue nada. Me siento como cuando alcanza One Piece. El
juego tiene cosas demasiado cool, la verdad. Desde esta vara que se llama Indirect Cooperative Gameplay, donde conforme se va conectando más cosas a la red, si usted construye estructuras, le salen a otros jugadores las estructuras que uno construyó, y a uno le salen estructuras que construyeron otros jugadores. Eso me recuerda mucho a Dark Souls y los mensajes de ayuda que pone la gente en el suelo. La forma de caminar, yo pensé que caminar iba a ser aburridísimo, y no, le ponen a usted como cosas de las cuales preocuparse que hace que viajar del punto A al punto B sea bastante divertido. Pero yo entiendo que no es que no es un juego para todo el mundo. No a todo el mundo le gustaría jugar a Death Stranding hasta el final. Hay 3 misiones de entregar una pizza. Literalmente. Hay que entregarla en media hora porque si no la pizza se enfría. Y también hay que llevarla con cuidado porque usted no puede llevar la pizza vertical. Tiene que llevarla siempre horizontal. Siempre fue una sorpresa cada vez que salía alguien famoso en el juego, lo cual fue muy chiva. Si quiero jugar el próximo juego de Kojima, la verdad. Ya me dio hambre, yo tengo demasiada hambre también. Apenas termino los créditos voy a irme a cenar. Creo que me lo merezco. Antes de ese juego estaba pasando Ni no Kuni, pero no lo estoy transmitiendo. Y ahora que ya terminé este juego, creo que puedo jugar Ni no Kuni de acá hasta que salga Dead Space, que creo que Dead Space sale el 27 de enero. De hecho quiero ver si saco ese día libre. De sacarlo, tengo que sacarlo como que ya. Esta canción se suena como Churches. Ajá. Mi mamá hizo pan, entonces tengo que ir a recogerlo. Uy, qué rico. A mí me gustaría vivir en Heredia y vivir cerca de mi familia para que me regalen comida. Me gustaría saber en qué otra parte del juego también puede uno como escuchar la canción de Churches. Ay, ojalá, Dead Space es increíble. Dead Space, yo no juego juegos de terror ni de horror, no me gustan, porque muchos se basan mucho en jumpscares. Y Dead Space tiene jumpscares, pero ninguno lo sentí cheesy, o overdone, o cheap también. Es un juego que juega muy bien con la ambientación y jugarlo... Yo he intentado jugarlo de nuevo, pero sí es un juego que se siente muy viejo. Entonces siempre lo he querido jugar de nuevo, pero... Sí, a mí no me gusta jugar juegos muy viejos porque se sienten tiesos. Y también a veces no corren bien en algunas compus. Entonces, no se puede jugar también. Yo estuve muy feliz cuando lo anunciaron. Y darme cuenta que iban a sacar un Death Stranding 2 también me hizo muy feliz. Ojalá, yo espero que sea igual de raro que igual de what the fuck. Definitivamente la historia está muy bien contada, la narración también. Increíble, 10 de 10. Yo sí le daría como un 9 o un 8.5 a Death Stranding, así, overall. La música fue buena, la ambientación fue buena. Hubieron varias cosas que no me gustó hacer, como andar en la nieve, pero yo siento que era parte de, o sea, había que hacerlo sí o sí, no había forma de no poner como eso. Bueno, qué bonito. Yo siempre, desde que leí lo de la canción, quería escucharla. Yo creo que de hecho fue muy buena idea que Epic Store regalara este juego. Por eso es que lo tengo, porque Epic lo regaló. Y es un juego caro. Lo regalaron el 25 de diciembre.
like to thank each individual at Sony Interactive Entertainment for their contribution, support, dedication, and success to the Death Stranding with special recognition. A toda esa gente. También yo siento que este juego no vendió mucho el... ¿cómo es que se llama? Music Producer Hideo Kojima. Canciones también. What? Me gustaría que eso pasara un poquito más lento. Son muchas canciones. Qué buena la canción de Churches. Ah, se llama literalmente como el juego. Fue la última que salió ahí, Death Stranding. Porters connected with. Oh, qué loco. Los porters con los que uno se conecta son la gente que le aparecieron estructuras de uno, o que en el mundo de uno le aparecieron estructuras que uno construyó a la otra gente. Qué loco que crearan eso en los créditos. Open source, recast fast, so Sony Pictures Entertainment, Big Fish, Christine. Oh. Ahora si quiero algo del juego. Quiero como una estatuita de Death Stranding. He visto demasiadas varas producidas y creadas por Hideo Kojima. Muy bien hecho, la verdad. Un aplauso a Hideo Kojima. No voy a aplaudir. Ay, sí hay escena post créditos, Bryce. Lo siento. Sam tenía una esposa y murió. Louise. Que dicho, no fueron 3 horas de escena post créditos. O sea, ha pasado tanto tiempo que el control se apagó. De español no hay nadie famoso. No, nadie que yo conozca. Qué montón de idiomas en los que lo tradujeron. Aunque no me sorprende, la producción fue masiva. Tiene sentido que esté traducido a la mayoría de idiomas que se puedan traducir. Voy a dejar esto para que ya que haya otra escena mini, o sea, otra escena post créditos. Ellos no sé quiénes son. Más créditos de Sony. Caídas sufridas 3. Pares de calzado desgastados 0. Total de agua ingerida 8.000 litros. No, 8 litros. Sangre transferida a Sam. Me transferí más sangre que agua. Esa es la nueva agua. Total de criptobios ingeridos, solo me comí uno. Sí, creo que solo me comí como uno en todo el juego. Tiempo total de descanso 11 horas. Tipos de objetos fabricados 31 de 72. Cantidad total de estructuras fabricadas 27. Segmentos de carretera restablecidos 4. Total de distancia recorrida 205 kilómetros. Tiempo de juego 37 horas. Oh, bueno, no duré tantísimo. Yo pensé que iba a durar como 60 horas, la verdad. Sí sabía que duraba alrededor de 40, pero a veces duro 50 con un juego de 40. Encargos completados, encargos para Sam estándar, entregas por bot, solicitudes de suministros, unidades de carga perdida recogidas, unidades de carga perdida entregadas. No leo todas esas porque son muy largas.
Pesos total de las cargas entregadas, 3,14 toneladas. Y total de unidades de carga entregadas, 246. Sí se hizo un vergazo, se hacen un vergazo de cosas en el juego. Veces que has calmado a BB 22, me gustas de BB 181, nivel de conexión con BB 4 estrellas. Oh, nice. Mantengo mejor mi relación con BB que con las relaciones humanas que mantengo en la vida real. Contratos con Bridge establecidos 30, miembros de la DCCA reclutados. Me dieron un logro que se llama Thanks for Everything. Conexiones de 3 estrellas o superiores, 12. Sí, siempre traté de llegar a las 3 estrellas. Conexiones de nivel 4 superior 3, ajá. Nivel máximo ninguna porque no tengo tiempo para eso. Conexiones realizadas con otros jugadores 424. Total de me gusta recibidos de 53.000 de gente. De personajes no jugadores 28.000 y 24.000 de otros jugadores. Terminé nivel 205. Me dieron una canción que se llama Not Around, Please Don't Stop, Tonight, 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 Please Don't Stop, del Chapter 2, I'll Keep Coming, más canciones, más que tema de BB. Me han dado nuevas entrevistas. Características a la sala privada, recuerdos de Cliff y cambiar esquema de colores. Ah, ok, eso es nuevo. Yo espero que salga el menú principal, pero creo que puede salir otra escena. ya no me va a sorprender si sale otra escena. Además ha durado mucho cargando como para que no sea como para que sea el menú principal. Episodio 15. What the fuck, ¿por qué tengo un episodio 15? 2 weeks earlier. Si no, esto lo juego mañana. Este es el final del final, lo siento. Teníamos otro final. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Well, look who's awake. Morning, Sam. You'll be happy to hear your vitals have stabilized, and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when you left for Amelie's Beach. We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Anyway, busy or not, we'll still be on the end of the line if you need us. And if you want some alone time, we should be able to manage for now. Just make sure you're back in time for the big day, all right? See you then. Hey, Sam, you sure you don't have any unfinished business? Ay, me dieron la ballena gigante. Siempre que uno mata a un jefe, le sale como ahí en la mesa un modelo del jefe. Eso es algo muy cool. Me dieron cosas de personalización, entonces vamos a ver. Ah, mira, y el bebé sale normal. Cambiar esquema de colores. Ay, por fin puedo cambiar el color al traje. Ok, todo bien. Pues enhorabuena, ya no lo necesito. Voy a salir de la sala y ver qué entregas hay. Si son entregas como comunes y corrientes, paro el stream acá y leo sobre el episodio 15 a ver si vale la pena que lo juegue. Pero esto suena demasiado a que el juego ya terminó. Y que todas las cosas que quedan son los encargos. Ajá, no hay ningún encargo para Sam. Todo lo que quedan son los encargos estándar. Y los encargos estándar son misiones secundarias. Taquilla privada. Ajá, todo lo que yo andaba está en la taquilla privada.
Y todo lo que estaba en otras taquillas privadas, en teoría me lo trajeron acá también. No, luego lo entrego. Voy a guardar acá, leer sobre el episodio 15, y si no transmito más de Stranding es que ya el juego terminó. Definitivamente. Sistema, guardar. Pero suena que estoy como en un Game Plus. No suena que estoy jugando un juego normal. O sea, digamos que todavía falta algo más del juego. Gente, muchísimas gracias por pasarse. Más bien espero hayan disfrutado del largo final de Death Stranding. Y probablemente nos vemos en unas semanas para jugar Dead Space, que es uno de mis juegos de terror favoritos. De los pocos juegos de terror que he logrado terminar. Y he jugado los 3, porque hay 3 entregas de ese juego. Y tengan una linda tarde, noche. Y nos estamos viendo ahí cuando encienda Twitch. Chaito. Bueno, hay 5 personas. Voy a hacer un raid. ¿Cómo hago un raid? Iniciar el raid hacia otro canal. Ok, hay una streamer tica que es una profesora de artes plásticas que hace como streams todos wholesome, entonces se los voy a mandar a ella. Ay, mira, quita el raid. Perdón, ya iba de nuevo. Chaito. Se hizo el raid. Ah, sí, se hizo.